Los estados de Nueva York y Nueva Jersey se han unido a Amtrak para salvar la línea ferroviaria más importante de Estados Unidos, el Corredor Noreste. Mediante un programa de construcción multimillonario, esperan ampliar, mejorar y preparar para el futuro la línea ferroviaria de pasajeros más transitada del país. Y con una infraestructura que ya tiene más de 100 años, parece que este megaproyecto debería haberse realizado hace tiempo. This place is a total mess. We're gonna get it done. Pero ¿y cómo van a arreglar todo esto? Soy Daniel, y vamos a averiguarlo. Esto es Nueva York, con más de 8,4 millones de habitantes y un PIB de 1,2 billones de dólares. Es sin duda una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Un centro cultural y económico vital en la costa este del país. Sin embargo, estas cifras por sí solas no nos dan el panorama completo. La ciudad y la gran área metropolitana que la rodea es en realidad aún más crítica e indispensable para el resto de Estados Unidos. El área metropolitana de Nueva York es uno de los centros de transporte más concurridos y completos de todo el país, si no el que más. Cada día, más de 1 millón de viajeros se desplazan a la ciudad, y eso sin contar a los que salen de la ciudad o a los que están de paso. Por ejemplo, los túneles de North River, que constan de 2 tubos individuales. Es uno de los pocos túneles ferroviarios que conectan Nueva York con la vecina Nueva Jersey, bajo el río Hudson. A pesar de que aparentemente solo conecta 2 grandes núcleos urbanos, en realidad es una de las piezas más importantes de la infraestructura ferroviaria, no solo de Nueva York, sino también del resto del país. No solo da cabida a trenes de cercanías asequibles y cómodos entre ambas orillas del Hudson, sino que también sirve de paso vital para el Corredor Noreste, que va desde Washington, D.C. hasta Boston y hace de puente entre Miami, Nueva Orleans y Chicago. Para ambos túneles pasan cada día 450 trenes y 200.000 viajeros, lo que convierte a este tramo ferroviario de 16 kilómetros entre Newark y Manhattan en el más transitado de toda Norteamérica. Bueno, y aunque todo esto suene muy impresionante, hay un enorme y flagrante problema que aún no he mencionado. En realidad, los túneles del Río Norte se construyeron hace 113 años, y más o menos tiene este aspecto hoy en día, debido en parte a su vejez y a la devastación del huracán Sandy en 2012. Right now you have a huge water incursion that causes electricity problems and moisture problems, and it affects the tracks and the ballast on the bottom, and in particular sends a lot of delay signals even when there's not delays. Este es Steven Sigmund, el jefe de Relaciones Públicas de la Comisión de Desarrollo de Puertas de Enlace, que tuvo la amabilidad de concedernos una breve entrevista. But even without the significant delay issues that you have from the age of the tunnel, just because you have only one track in and one track out right now, you get enormous backups even on normal days. When you're supposed to have a 35-minute commute, it's a 50-minute commute. Pero ese no es el único problema. Ni siquiera hemos empezado a mencionar la estación Penn Nueva York. A pesar de ser el nudo ferroviario más concurrido de todo el país, a mucha gente no le gusta demasiado. Con su confusa distribución y sus estrechos pasillos, no es difícil imaginar por qué tanta gente la considera la peor estación de tren de la ciudad. La solución a estos problemas puede parecer sencilla a primera vista. ¿Que los túneles del North River se deterioran lentamente por su antigüedad? Pues repáralos cuando sea necesario y mejórala para que alcance estándares modernos. El trazado de la estación Penn Nueva York es muy confuso, pues renuévalo todo y pon indicaciones más claras para que la gente no se pierda. Y así se solucionarán los problemas. ¿No es así? Bueno, en teoría, y algunas de estas soluciones se van a llevar a cabo, pero construir en Nueva York no es precisamente fácil ni barato. Y ya hemos establecido que este tramo de ferrocarril es el más transitado del país. Cerrarlo definitivamente para realizar obras provocaría una grave crisis de transporte en la zona. Las carreteras de la ciudad estarían aún más congestionadas de lo que ya están. Y Nueva York podría perder miles de millones de dólares en oportunidades económicas. Entonces, ¿cómo piensa el gobierno solucionar todos estos problemas sin causar aún más? La respuesta es el programa Gateway. Un amplio programa de proyectos que pretende ampliar, renovar, mejorar y reparar para el futuro la línea ferroviaria del Corredor Noreste entre Newark y Manhattan. Se llevará a cabo en diferentes fases que garantizarán que incluso durante las obras toda la línea ferroviaria siga funcionando. El proyecto se anunció por primera vez en 2011 por el entonces presidente de Amtrak, Joseph Borman, y los senadores por Nueva Jersey, Frank Lautenberg y Robert Menéndez. Y a lo largo de los años se han logrado avances significativos en los distintos componentes del gran proyecto. Algunos incluso ya se han completado, y para dar una visión de conjunto vamos a repasar uno por uno los componentes clave del programa Gateway.
Justo al noroeste de la estación de Newark Penn Station, no confundir con la de New York Penn Station, el puente Dock Bridge, que tiene 90 años, cruza el río Passaic y va a ser remodelado. A través del programa Gateway, este puente se convertirá en uno fijo para reducir los retrasos en las líneas de tren que utilizan este cruce. Se calcula que el proyecto costará $375 millones y se espera que esté terminado en 2028. Siguiendo el camino hacia el este, los puentes Soutu, construidos originalmente hace más de un siglo, también serán sustituidos por completo por 3 nuevos puentes. Todas estas nuevas estructuras aumentarán la velocidad, la capacidad y la seguridad a lo largo de la ruta. Los costes de construcción se estiman en $2.000 millones y las obras comenzarán en 2024. El siguiente es el Puente Portal, construido a principios del siglo XX. Este tramo de la línea también muestra signos de su edad. Y como se construyó a solo 7 metros por encima del río, tiene que abrirse para que los barcos puedan pasar por debajo. Portal North Bridge in New Jersey, which is this 113-year-old swing bridge that gets stuck and backs up the entire Northeast Corridor as a result when boats go through it. El programa Gateway pretende sustituir por completo esta estructura por 2 nuevos puentes fijos modernos que costarán hasta $1.800 millones cada uno. Los nuevos puentes permitirán un tránsito ininterrumpido, así como mayores velocidades. El primer puente al norte ya se empezó a construir en 2022 y su inauguración está prevista para 2027. Al otro lado del río Hackensack, Secaucus Junction, también conocida como la estación Frank Lautenberg, va a recibir una ampliación de $1.800 millones que permitirá aumentar la capacidad ferroviaria y dar cabida a otro proyecto, el Bergen Loop. Este nuevo tramo de ferrocarril costará $1.300 millones y permitirá un servicio directo desde las líneas de cercanías de Maine, Bergen County y Pascagoula Valley hasta la estación neoyorquina de Penn Station. Con la configuración actual de las vías, los viajeros de estas 3 líneas aún tienen que hacer transbordo en Secaucus si quieren ir a Manhattan. Sin embargo, una vez creado el nuevo bucle, no será necesario hacer transbordos y los pasajeros podrán disfrutar de viajes de un solo asiento directamente a Nueva York. Ambos proyectos de construcción están actualmente en fase de planificación conceptual y necesitan financiación para avanzar. Más al noreste, los túneles del North River, de más de un siglo de antigüedad, recibirán una rehabilitación muy necesaria. Como ya se ha mencionado, los túneles han sufrido importantes daños tras el paso del huracán Sandy en 2012. Y el hormigón que rodea las paredes ha empezado a corroerse. Los cables aéreos y los sistemas eléctricos también han sufrido graves daños. The cables that you use for the signal systems, which right now in the existing tunnel are these, gigantic 12,000 volt cables from I think the 1930s, and they're covered with whale oil. I mean, it's like, there are lots of old things in the 113-year-old tunnel that will be new in a modern 21st century tunnel. Desde entonces, los túneles se han convertido en uno de los principales puntos de fallo de todo el corredor noreste, contribuyendo a miles de horas de retrasos. Pero antes de poder proceder a las reparaciones, el tráfico ferroviario existente tiene que desviarse a otro lugar. Oye, pero ¿dónde? Ahí es donde entra al juego el nuevo túnel del río Hudson. Será el componente más importante del programa Gateway. Con un precio estimado de $16.100 millones, se ha convertido en uno de los proyectos de obras públicas más caros de la historia de Estados Unidos. Pero aunque suene impresionante, esta cifra por sí sola no pinta el cuadro completo. Si bien es cierto que se trata de una de las mayores inversiones jamás realizadas en ferrocarril en la historia de Estados Unidos, la inversión sigue muy por detrás de la de otros países. A título comparativo, mientras que Europa ha invertido más de $1 billón en ferrocarril en los últimos 20 años, Estados Unidos solo ha invertido $120.000 millones en los últimos 50. El plan de construir un nuevo túnel ferroviario bajo el Hudson no es algo realmente nuevo. De hecho, antes que se anunciara el programa Gateway, un proyecto anterior conocido como Acceso a la Región Central, o ARC, también planteaba un plan similar. Trataba de 2 nuevos túneles ferroviarios que aliviarían el atasco. Sin embargo, a pesar de algunos avances iniciales y de contratos ya finalizados, el proyecto se canceló finalmente en 2011. ¿Pero por qué? One word, politics. So, you had years ago, I was the head of public affairs at the Port Authority of New York and New Jersey when we were building the first version of this, or the previous version of this, the ARC tunnel, right? And that was killed by an election. And the Gateway Tunnel project was obviously delayed for a significant period of time because the previous administration, federal administration in Washington, not only was not supportive of it, but it was used as a kind of a political football. And, that stopped obviously under this administration, and there's been enormous progress. Así, solo 4 meses después de la cancelación, se anunció el programa Gateway.
Y en lugar de crear 2 nuevos túneles con un total de 4 nuevas vías bajo el Hudson, ahora solo habrá un nuevo túnel con 2 nuevas vías, más los 2 tubos rehabilitados del túnel del Río Norte, para un total de 4 vías bajo el Hudson. The Hudson Tunnel Project first digs a new tunnel under the Hudson about a half mile from the existing tunnel so that service is not disrupted at all, because the system right now is such a huge part of the transportation infrastructure in this region and this nation that you can't disrupt it really any day. So we're first building a new tunnel, a modern 21st century tunnel connection between Newark and Penn Station, New York, and then one tube at a time, fully rehabilitating the existing 113-year-old tunnel so that you ultimately have 4 good as new tubes that can serve this region and this nation and millions of riders and commuters for the next 100 years. Como la mayor parte de la construcción se hará bajo tierra, no impactará tanto en la vida de la superficie mientras se realizan las obras. El nuevo túnel será incluso más largo que los antiguos para poder evitar los espacios urbanizados de la superficie. Look, nobody has put a heavy rail tunnel under the Hudson in 113 years. So the challenges and complexities are enormous. We did a bunch of geotechnical tests prior to the beginning of the work so that we knew where all the utilities are, because if you dig 5 feet in the wrong direction, you cut off power for tens of thousands of people. Eso no sería nada bueno. Como se trata de un megaproyecto muy complejo, se requieren inversiones masivas de diversas fuentes, que es una de las razones por las que se ha retrasado tantos años. We already have $4 billion federal dollars accounted for, and all of the state and local shares accounted for, and we have a commitment for $7 billion additional federal dollars, which we are working to finalize by the end of the summer. So all in all, by the end of this year, you'll have a $16 billion commitment, $12 billion of which is federal dollars. It's the biggest federal investment in a mass transit project in modern history. And you will have very significant construction underway so that the project, essentially, there's no turning back on by the end of this year. It's the beginning of finally constructing a 21st century rail system. It's a multi-billion-dollar effort between the states and the federal government. But we finally have the money and we're going to get it done. Y parte de esta construcción ya ha comenzado en ambos lados del Hudson a partir de noviembre de 2023. En Nueva York, el proyecto de revestimiento de hormigón en Hudson Yard está muy avanzado. Esta parte de la construcción será vital, ya que será donde el nuevo túnel del río Hudson conectará con la estación neoyorquina de Penn Station y el Moynihan Train Hall. En el lado de Nueva Jersey también se está construyendo un puente para dejar paso al nuevo túnel. But what we want to do is get to a point by the end of this year where there really is no turning back, where the cost of turning back would be so high compared to, the obvious need of continuing forward. And that's why we're moving so quickly to finalize the funding, to keep the construction moving forward on both sides of the Hudson that we started last year, and to put new heavy construction in the ground before the end of the year so that there really is no turning back on this project this time. Según los planes más recientes, el nuevo túnel debería estar terminado en 2035 y los antiguos totalmente rehabilitados en 2038. Pero hay un último componente importante del programa Gateway del que aún no hemos hablado: una completa reforma y ampliación de la tan odiada estación Penn New York. Aunque a lo largo de los años ha habido muchos planes e intentos diferentes de mejorar esta infame estación, el gobierno estatal ha conseguido aprobar un concepto. En 2021, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la reconstrucción de Penn Station. En el nuevo diseño de $7.000 millones, la estación se transformará en una instalación de un solo nivel de 23.000 metros cuadrados. Uno de los principales elementos de diseño de esta nueva terminal será la introducción de más luz natural en la estación. Una gran diferencia respecto a la oscura y claustrofóbica estación actual. El rediseño incluirá nuevas entradas, escaleras mecánicas y túneles que en general mejorarán la accesibilidad de la estación. La idea que subyace a este nuevo diseño es que con el nuevo espacio abierto y la mejor distribución interior, la capacidad de la estación aumentaría para recoger a más pasajeros, una mayor capacidad muy, pero que muy necesaria. Desde que se construyó esta versión de la estación en los años 60, su superficie no ha aumentado ni 1 metro cuadrado, mientras que el número de pasajeros se ha triplicado. Sí, estos cambios son muy bienvenidos y los neoyorquinos lo demandaban desde hace mucho tiempo. I wish it was brighter. I wish it was more colorful.
awful. This place is a total mess. A little dingy and run down. Transformarán sin duda Penn Station en una experiencia mucho mejor para sus pasajeros. Sin embargo, este rediseño parece carecer de algunos de los cambios necesarios para dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de Penn Station. La nueva estación, una vez terminada, podrá albergar el doble de su capacidad actual de pasajeros, pero no ocurre lo mismo con los trenes. La estación Penn New York seguiría estando limitada por las vías que se construyeron en 1910, y eso sin contar el mayor número de trenes que llegarán a la estación y al Moynihan Train Hall, una vez concluido el proyecto del túnel del Hudson y el resto del programa Gateway. La gobernadora Hochul parece ser muy consciente de este problema y ha declarado con firmeza que estas mejoras críticas seguirán produciéndose en algún momento. Sin embargo, a día de hoy, la prioridad será transformar la estación en un lugar en el que la gente no odie estar. Si eso es acertado, júzgalo tú. Pero también hay que decir que a pesar de este enfoque en la experiencia del pasajero, el rediseño propuesto aún no es definitivo. También se han esbozado planes preliminares que incluyen nuevas vías y andenes, pero sin entrar en más detalles. Ninguno de estos planes es definitivo y están sujetos a cambios. Entonces, ¿cómo afectarán todos estos cambios a la vida de los habitantes de Nueva York y sus alrededores? We're going to see a major transformation in how people commute and get around this region. Right now, you have 200,000 people a day using this 113-year-old system that is delay-prone, old, creaky. Even when it runs as it's supposed to, it runs very, very slowly because it's a choke point for the entire Northeast corridor. So when you put an end to that and you have reliable, resilient, faster service, because it will be faster just because it'll be on time, and you won't have all these delays or these showing up in the evening and suddenly having to wait an hour in Penn Station because the tunnel is down or the bridge is down. We believe that people are going to look back and say we can't believe that we tolerated the condition that we've tolerated for so long of this more than century-old system. ¿Qué opinas del programa Gateway? ¿Crees que será capaz de resolver todos los problemas que pretende solucionar? Dínoslo en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este vídeo tan detallado, no dejes de ver los 20 megaproyectos más grandes para 2024. Sí, no te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.